corazón lo que ve el Señor, ¿sí? Es el corazón. Siempre el Señor ve los corazones de las personas, ¿sí? En la semana estoy platicando a mis hijos, ¿verdad? ¿Con qué corazón venimos aquí a la iglesia del Señor? ¿Sí? Venimos porque nos mandan nuestros papás, venimos porque nos ponen, ¿verdad? Ahí negociamos. ¿Vas a la iglesia o no vas a ver, no vas a estar en el internet, o te quito la computadora y vamos a la iglesia, ¿no? Los chavos, ¿no? O tengo que ir porque si no van a decir que ando mal espiritualmente, y ahí voy, ¿verdad? A la iglesia y me siento, ¿verdad? De alguna manera bien portadito, ¿verdad? Bien espiritual, pero vemos que estamos llenos de problemas, ¿no? Ya estamos llenos de conflictos, hasta personales. Bien, hermanos, vamos a meditar un poco sobre la palabra de Dios, y yo quería meditar acerca del Señor Jesucristo. Y en la semana estaba el Señor, me comentaron que me tocaba a mí compartir algo de la palabra de Dios. Y Señor, dame un tema, Señor, no tengo mucho, ¿verdad? Hay un mundo, ¿verdad?, de temas, ¿verdad? Señor, a veces nos bloqueamos, ¿no? ¿Y qué tema puedo dar, no? ¿Qué tema es el que tengo que hablar a mis hermanos por la necesidad de cada uno de ellos, por la necesidad de la iglesia? ¿Verdad? Y no por tanto por la necesidad, sino porque conozcamos más a nuestro Salvador, conozcamos más del Señor Jesucristo, ¿sí? Que nuestro culto, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, sea racional, que sepamos a quién estamos adorando, que sepamos a quién estamos alabando, adorando, exaltando, ¿verdad? Que sepamos cuando vamos a la iglesia, ¿a qué vamos? ¿Sí o no? Amén. Como hoy, ¿verdad? Venimos al pozole. Y levanta la mano, ¿quién viene al pozole? Ahí está, mi hermano. 2, 3. Amén. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que vamos a la iglesia con un fin, con un propósito, siempre. ¿Sí? Entonces que el fin y el propósito sea conocer al Señor más. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todos lleguemos al conocimiento pleno de Él. Es importante para la iglesia que todos llegaran al conocimiento del Señor Jesucristo. No exhortándolo tanto que se portaran bien, o que no hicieran tal cosa, o que hicieran estas cosas, sino que llegaran al pleno conocimiento de la palabra. Y esto quiere decir al Señor Jesucristo, y que fueran al Señor Jesucristo, y conocieran, ¿verdad?, para que el culto de la iglesia fuera en el nombre del Señor y amando al Señor, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Nomás de la hermana. Amén. Sí, vamos a ver un pasaje, hermanos, que me impactó mucho la semana que estuve leyendo acerca, ya se me perdió, hermano, ya no lo encuentro. Es el Éxodo 3. Es una forma muy peculiar en la cual Dios, literalmente, el Señor Jesucristo, yo así lo llamo, habla a Moisés. ¿Sí? Es el capítulo 3 del Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 3, hermanos. Vamos a leer el verso 13. Pero no voy a tratar de quedarme, ¿verdad?, en la historia de Moisés, ¿sí? Más que nada voy a tratar de exponer al Señor Jesucristo, su deidad, su personalidad, el Señor, ¿sí? Porque de antemano el Señor se manifestaba, ¿sí? Siempre se ha manifestado, y dice Malaquías, más en este estudio, ¿verdad?, que su visitación es desde los principios de todos los tiempos, y es lo que quería el Señor Jesucristo, era manifestarse a su pueblo, manifestarse a los suyos, manifestar más que nada su misericordia y su verdad, ¿sale? En el Éxodo capítulo 3, verso número 13 y 14, ¿sí? Fíjense bien lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios, pero vamos a ponernos de pie, hermanos, no sé. Dice el 13 y 14, vamos a leer. Dice, dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé?
Y él respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Qué profundidad la de Dios. Hermanos, qué profundidad la del Señor. Por muchos años, hermano, he buscado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de yo soy? ¿Sí? Bueno, ¿por qué el Señor le contesta así? ¿Por qué no le das un nombre, no? Yo soy Dios de Israel. No, le das yo soy. Y así nos quedamos, silencios, ¿verdad? Pues que sea yo soy, ¿verdad? Pero cuando empezamos a entender la palabra de Dios, cuando empezamos a leer su palabra, hermanos, a entenderla, leerla, estudiarla, como dice Esdras, ¿verdad? Escudriñarla y inquirir en ella, empezamos a entenderla a Dios, ¿sí? Porque así lo dice la palabra de Dios en los Salmos, ¿sí? El que empecemos, ¿verdad?, a escudriñar la palabra de Dios, Él nos da el entendimiento y el conocimiento de su verdad. El yo soy. Y así nos quedamos, ¿verdad? Y yo creo que también el pueblo se quedó, así le das a mi pueblo Israel. Yo soy, en otra parte dice, yo soy el que soy, yo soy. Es una profundidad en esa palabra, hermanos, y nos lleva a toda la palabra de Dios. Nos lleva al relato desde el principio de los tiempos. Cuando empezamos a entender que somos creación de Dios, que habitamos en este mundo, no hay otra cosa más en que entender y que creer, hermanos, más que en el yo soy, el creador, primeramente, el salvador, el que creó todas las cosas, el que subsiste, el que cree y por él subsisten todas las cosas. Y empezamos a entender poco a poco, hermanos, lo que el Señor quiere decir con estas palabras a todos los que son sus hijos. En este momento empezamos a orar, hermanos, y empezamos a entender, ¿verdad?, que el Señor es el que nos cuida. Como hijos, hermanos, empezamos a entender que el Señor es el que sustenta nuestras vidas. Cada día, cada momento, lo que muchas veces, ¿verdad?, los que no conocen a Dios, reconocen esta situación. No reconocemos la situación. No reconocemos muchas veces que estamos aquí porque el Señor nos ha traído hasta este lugar a alabar su nombre. Más adelante Moisés le dice, quiero que cuando salgan de la tierra de Egipto, van a venir al camino de 3 días para que me sirvan, para que me adoren, para que reconozcan quién es Dios, para que reconozcan que yo soy su creador, para que reconozcan que yo soy sustentador, para que me reconozcan que yo soy la bendición y la misericordia que hay en sus vidas y que existe en sus vidas. Y muchas veces, ¿verdad?, lo pasamos desapercibido y no entendemos muchas cosas de lo que habla Dios a nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que debe de entender, el que debe hacernos entender, ¿sí?, quién es el Señor. No nos explicamos, muchas veces oramos, pero no nos explicamos por qué nuestros hijos no se agradan de las cosas de Dios. ¿Por qué, verdad, nuestras familias no tienen la ansiedad por buscar a Dios? No tienen el hambre, ¿verdad?, de entender, ¿verdad?, la palabra de Dios, de buscar a Dios, de estar orando en el día o en la semana, sino que vamos los domingos nada más, ¿verdad?, a hacer acto de presencia, ¿verdad?, y ya. Porque no entendemos muchas veces este carácter de Dios como sustentador, como creador de todas las cosas. Dice Moisés, ¿quién les dijo que eres, Señor? Voy a ir a tu pueblo, ¿verdad? Son muchísimos, 2 millones aproximadamente de personas dentro de un pueblo, ¿verdad?, donde no era su pueblo. ¿Qué les digo? ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Yo soy. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque de antemano el Señor siempre ha buscado a su pueblo. De antemano el Señor siempre ha buscado a sus hijos.
Y el que entiende eso puede entender el yo soy. Desde Adán y Eva, cuando cayeron, yo soy. Los levantó, los redimió, los expió, hizo el sacrificio, los cubrió de pieles. Yo soy el que hizo eso. Y entendemos toda la creación y todo lo que hizo y su huerto. Yo soy el que hizo eso. Y empezamos a entender, ¿verdad?, el arca de Noé, y empezamos desde el Génesis hasta acá. ¿Quién hizo todas esas cosas? Yo soy el que hizo todas esas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién nos dio salvación? El yo soy. Y no debemos entender otra cosa, ni debemos de pelear en otra cosa, ni debemos de buscar otra cosa, ni debemos de afanarnos en otra cosa, sino entender al yo soy, al que representa todas las cosas, al que representa toda la existencia. Y lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿verdad? Vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 15, hermanos. Vamos a empezar a entrarnos, ¿verdad? ¿Quién es el yo soy? Colosenses, el que lo tenga puede leer, hermanos. ¿Colosenses qué? 1:15. 1:15 y 16. Él es la imagen, dice, del Dios invisible. Del Dios invisible. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, hermanos. Es el yo soy. Hay una hermosa mensaje que le dice primeramente el Señor Jesucristo: a Dios nadie lo oyó jamás, ni nadie le vio jamás. El Hijo es el que lo ha dado a conocer. ¿Quién? El yo soy. Jesucristo. El yo soy. Dice: es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El yo soy. Y al principio dice la palabra de Génesis. ¿Qué dice el Génesis? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y Él, yo soy, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Para que puedas tú entenderlo, hermanos. Para que tú puedas entenderlo. Que yo soy de todas las cosas. El que te trajo aquí, el que necesita que le alabes, ¿sí? Él es el sustentador y creador de todas las cosas. Dice el apóstol Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, principados, potestades, por Él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando del Señor Jesucristo, del yo soy. Él sustenta todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Si leemos todo el verso, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Todo. Entonces, cuando venimos a la iglesia, ¿quién venimos a adorar? Al yo soy. Al yo soy. Así dirás a mi pueblo: yo soy. ¿Quién tenía que entender esto, hermanos? Los que escudriñaban la palabra de Dios, los que veían, ¿verdad? La palabra, los que confiaban, ¿verdad?, en Dios. En aquel entonces no existía la ley, pero de antemano Dios había buscado a su pueblo. De antemano Dios buscaba a los que temían al Señor. Recordamos a Abel, recordamos a Seth, recordamos a Noé, ¿sí? A Enoch. Desde entonces ya existía Juan 3:16, que era el Génesis 3:15, ¿sí? Era el mismo. Ese era el Génesis 3:15, y iba por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. ¿De dónde sacó eso Habacuc? Que estaba escrito, ¿en dónde? ¿Sí? Ya existía, hermanos.
Y tenían que entender al yo soy, al que era creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, de nuestra salvación, de la gracia, de la misericordia, de todas las cosas. Y el apóstol, ¿verdad? Pablo describe muy bien al Señor Jesucristo. Dice, y por medio de Él, fíjense bien, vamos a lo más importante, para todos es importante, al 20, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Ah, caray, también reconciliar ahí arriba, no nada más aquí, sino también arriba, en los cielos. ¿Había un problema en el cielo, sí o no? Había un problema, y un gran problema había en el cielo. Satanás había revelado con una tercera parte de ángeles. Había un problema grave en el cielo. Y dice el Señor, en la sangre de Cristo, el mismo Dios manifestado en carne, hacer el sacrificio para reconciliar nuestras vidas y reconciliar allá arriba. Por la equivocada idea, ¿verdad?, que siempre ha tenido Satanás, ¿sí?, de ser igual a Dios. Y el engaño, ¿verdad?, de Satanás, con la tercera parte de ángeles, va engañando a todos los ángeles, no todos, con la tercera parte, de que él era el justo, ¿verdad?, de que él era el Dios, de que él era igual a Dios, semejante a Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo describe muy bien al Señor Jesucristo. Dice Romanos 9:5, hermanos, vamos a Romanos 9:5 para que nos quede claro. Y habla muy bien acerca de los patriarcas, dice, de quién son los patriarcas, pero vamos al 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. ¿Sí? ¿Qué sí? ¿Dice el 5? ¿Fuerte, hermanos? Son los patriarcas, de los cuales se mandará el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿El cual es qué? Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es el yo soy? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el yo soy. ¿Sí? Vamos a Juan, hermanos. Juan, capítulo 8. Vamos a leer dos versos. Dice el 24 primeramente, ¿quién lo tiene? Del capítulo 8. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Más adelante dice el 28, nuevamente el 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis entrado entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según el Señor Padre, así hablo. Que yo, ¿qué dice? Que yo soy. Que antemano el Señor Jesucristo estaba anunciando al principio de los tiempos, hermanos. El yo soy. ¿Sí? El que Él iba a ser la obra redentora. Primeramente, que Él era creador y sustentador de todas las cosas. Y segundo, que iba a manifestarse en carne para ser el yo soy, Salvador. ¿Sí? El verso 18, hermanos, declara, el capítulo 18 de Juan,
declara también algo muy claro. Dice cuando el arresto del Señor Jesucristo, capítulo 18, vamos a leer el verso 5 en adelante. ¿Sí? Leámoslo. Respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hasta ahí. ¿Qué dice? Retrocedieron y cayeron. La misma declaración que hubo en Éxodo, capítulo 3. El yo soy. Cayeron. Ese detallito lo vio el apóstol Juan y lo escribió. ¿Sí? Ese pequeño detalle, ese insignificante detalle, lo vio, lo entendió. El yo soy del Éxodo 3 lo viene, ¿verdad? Y lo plasma aquí. Cuando el Señor declara, yo soy, ¿sí? Retrocedieron y cayeron a tierra. Vemos la grandeza del Señor Jesucristo, hermanos. Vemos, ¿verdad? Todo el poder del Señor Jesucristo. Empezamos a entender, hermanos, empecemos a entender a quién venimos a adorar. Empecemos a entender, ¿verdad? ¿Quién fue el que fue a la cruz? ¿Sí? Lo tenemos así como en segundo lugar, Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo y luego el Espíritu Santo. No, el mismo Dios, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Dio la vida por cada uno de nosotros. El mismo creador y sustentador de todas las cosas. ¿Sí? Fue a la cruz. Se despojó, dice Filipenses, se despojó de sí mismo. Se despojó, ¿verdad?, de su deidad. Para que su deidad fuera pisoteada, fuera maltratada por ti y por mí. Y poder recibir bendición en la tierra. Ese creador de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, empecemos a amar la obra del Señor, amar la obra, amar su iglesia, ¿sí? Amar lo que se hace, ¿verdad?, en la iglesia, compartir, ¿verdad?, de su palabra, compartir del Señor Jesucristo. Cuando cantemos, cantémosle, ¿verdad?, a ese gran yo soy, a ese creador y sustentador de nuestras vidas, a ese Salvador. Que nuestro culto, hermanos, sea racional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos, ¿verdad?, todo lo que el Señor, su justicia, en su misericordia, en todo lo que es, para que nuestra alabanza, hermanos, no tenga estorbo. Si estamos alabando y estamos pensando en otras cosas, no. El pozole. En el pozole, exactamente. En el olorcito del pozole, en que son los 15 de esencia, y que nos van a dar pasteles, pedimos ahí grandote. No, hermanos, hay cosas, no digo que son importantes, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, siempre debe tomar nuestras vidas, ¿verdad?, lo más importante y lo más interesante de nuestras vidas, más que nuestros negocios, más que nuestros estudios, más que todas esas cosas. Darle la importancia que tiene el Señor Jesucristo en nuestras vidas, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, hermanos.